Bien, buenos días a todos. Estamos aquí nuevamente reunidos para conversar sobre MADA, este programa que permite mejorar la gestión y el control de activos propios, activos que normalmente son arrendados a terceros o vendidos. Vamos a ver en este capítulo de hoy el módulo de cotizar, que significa entregarle una cotización, un presupuesto a un cliente que lo ha solicitado, y después de eso, en el mismo módulo, llevar la trazabilidad completa de todo el proceso desde que se cotiza y se cierra la cotización, es decir, se logra el contrato con el cliente, hasta el despacho. Cuando hablo de cliente, en algunos casos va a ser una empresa, un ente jurídico que paga por el servicio que recibe, y en otros casos simplemente es un costeo interno. Digo esto porque dentro de nuestros clientes MADA tenemos empresas que son proveedoras por ejemplo, del sector de la construcción, y entonces su negocio es arrendar elementos, activos, equipos hacia otras empresas constructoras, otros clientes que utilizan esto y por lo tanto emiten una factura mensual y a cambio de eso reciben un pago. Y en otros casos tenemos clientes MADA que son empresas constructoras que utilizan el programa para controlar sus propios activos, tener un mejor orden y gestión sobre sus equipos y herramientas, y se los entregan a sus propias obras en el mismo servicio como si fueran arriendo, pero no es necesariamente relacionado a un costo, a un cobro legal, por así decirlo, fiscal, sino que simplemente es un costeo interno. En ambos casos, la diferencia solo está respecto de cómo cobro o cómo me pago, ¿cierto? Cómo recibo el dinero que retribuye el servicio que estoy dando. Esa es la diferencia, pero respecto de la logística del arriendo, esa es la misma. Si yo soy propietario del equipo y trabajo en una empresa constructora y le tengo que entregar luego ese equipo a la obra, desde el punto de vista logístico es lo mismo que si yo trabajo en una empresa de alquiler de equipos y le entrego esto a una empresa, a una obra, ¿no? Desde el punto de vista logístico es lo mismo. Y desde el punto de vista de la cotización, que es lo que vamos a ver hoy día, podría ser igual. Podría ser igual porque yo podría, la misma persona jurídica o no, pero podría recibir una solicitud y decir, sabes que necesito que me cotices una máquina, un equipo, un taladro, un andamio. Si lo tengo, se lo voy a entregar. Y luego, posteriormente, le voy a decir cuánto es lo que me debe pagar, ¿no? Así que vamos a concentrarnos entonces en el menú compras, habiendo hecho esta aclaración. Y vamos a partir por comenzar pantalla. Les recuerdo que hay un chat, hay un módulo de preguntas y respuestas, donde ustedes pueden hacer sus consultas por escrito y nosotros las vamos a ir atendiendo en la medida que avance el curso para oportunamente, ¿no? Eh, nos acompaña Christopher Pausen también de Inxol, quien es nuestro moderador y nos ayudará a conducir las preguntas para que sean respondidas a tiempo. Bien, entonces vamos a compartir pantalla. Bien, espero que lo estén viendo ya en este momento la pantalla. Bien, vamos a tener el menú de cotizar entonces a mano izquierda arriba. Bien, el menú de cotizar tiene a su vez varios submenús. Recuerdo que los submenús se manejan de acuerdo a los perfiles de usuario que estén designados para cada persona que trabaja en MADA. Hoy día vamos a revisar el menú completo, entendiendo que en esta clase tenemos acceso a todos los menús y a todas las líneas del menú. Podría ser que alguno de ustedes no tenga acceso a alguna de estas líneas y en ese caso tiene que consultar al administrador del sistema en su propia empresa para saber si es que
saber si tiene acceso a eso o no, de acuerdo al perfil de usuario que le corresponda. Bien, lo primero que tenemos acá es que vamos a hacer una cotización. Luego podemos modificarla en caso que corresponda, que haya cambios, que haya negociaciones con el cliente, podemos hacer cambios, ¿no es cierto? Luego vamos a revisar esto. Una vez que pasamos del módulo de cotización, nos vamos a encontrar con este módulo de confirmación y contrato, que al igual que en otros módulos anteriores que hemos visto en los cursos precedentes, tenemos siempre la opción aquí de confirmar algo que ha sido previamente trabajado. En el curso anterior habían sido compras y bajas, ahora estamos en cotizaciones. Y una vez que se confirma, nosotros podemos generar un contrato a partir de esa cotización. Este es un paso opcional, no es obligatorio, eso depende de la política y el reglamento interno de cada una de las empresas de ustedes, pero sí está la opción de generar un contrato a partir de la cotización. Posteriormente, el bloque que vemos abajo se refiere a todo lo que es la instrucción que uno da como área comercial hacia el área logística para que esa orden de trabajo empiece en su proceso de preparación y despacho. Entonces, esto que se llama aquí OT, que en algunos casos ustedes van a ver OS, OT significa orden de trabajo, OS significa orden de servicio. En algunos países se ocupa una forma y en otros otras. Bien, vamos a encontrar entonces esto que es es transformar la cotización en una orden que va a llegar al área logística. Este paso intermedio está diseñado así, de tal forma que uno le pueda dar tiempo antes del despacho a que otras entidades de la misma empresa, por ejemplo, el área financiera, opinen o aprueben si corresponde el despacho o no. Porque un comercial, una persona que está a cargo de un despacho puede venir muy entusiasmado, o sea, perdón, una persona que está muy a cargo de un negocio o de un cierre o de la parte logística, cuando un cliente tercero puede venir muy entusiasmado diciendo, hoy vamos a despacharle este andamio, por ejemplo, a fulano de tal, pero resulta que el financiero entra en esta área aquí y él tiene que confirmar la orden de trabajo, ¿no? Entonces podría ser que ustedes tengan un área financiera y digan, ¿saben qué? Antes de despachar, yo voy a revisar los papeles, voy a revisar los antecedentes financieros y económicos de este cliente a ver si es capaz de responder a sus obligaciones. Entonces, podría ser, y por eso tenemos diseñado este espacio, esta vuelta, de tal forma que antes de llegar al despacho, que es este menú que estoy mostrando aquí, podamos pasar por una revisión, un tercer ojo que mire y diga apruebo o no apruebo la cotización para y por lo tanto se cumple con ciertos estándares y entonces podemos permitir el despacho. Ese es el espíritu de lo que estamos mostrando aquí referido a la orden de trabajo u orden de servicio. Posteriormente viene el despacho, que ya donde entra directamente logística, ya han pasado por todas las aprobaciones anteriores, el área comercial y el área financiera, por ejemplo, o alguna contraloría o lo que corresponda ya han dado sus vistos buenos para el despacho, por lo tanto corresponde ahora el momento de despachar, ¿no? Y luego los menús de abajo están referidos a lo mismo. Vamos a comenzar entonces de arriba hacia abajo, revisando menú por menú, y les insisto que está abierto el canal del chat para poder formular preguntas. Vamos a comenzar primero por el primer paso, que es hacer la cotización. Me informan que hay una persona que quisiera comentar algo. Por favor, adelante. Así es, de la oficina ATEX. Le voy a dar la palabra en este momento. ¿Aló? Sí, ya, si no, puede mandar por chat la pregunta Sí, y claro. la contestamos. ¿Sí? Bien, Voy a reactivar el audio, dame un segundo. Ahí sí.
Oficina ATEX. Hola. Sí, Buenos días. buenos días, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, ¿me escuchan? Sí, Cristian Aquino es mi nombre. ¿qué tal? ¿Cuál es tu pregunta? No, yo no tengo ninguna pregunta hasta ahora. Sin querer, realmente alcé la mano acá. Ah, ya, perfecto. Continuaremos con la clase entonces. Sí, sí, así mismo. Ya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a ir al menú cotizar, primer menú hacer cotización. Entonces, automáticamente el sistema entrega un número correlativo acá, que en este caso está ofreciendo el 209, pero ustedes perfectamente podrían modificarlo, cambiar. Luego viene una fecha, la fecha de la cotización, ¿no? ¿Cuál es la fecha posterior aquí de la cotización? Uno elige la fecha que corresponda, por ejemplo hoy día. Luego el root del cliente. El root o RUC o NIF o número, se refiere al número fiscal del cliente. Ahí está, al momento de seleccionar en esa línea la lupa, me entrega se abre una ventana donde yo puedo elegir a todos los clientes que ya tengo predefinidos. En caso de que el cliente no exista, aquí arriba existe un botón que dice agregar cliente. Por lo tanto, simplemente pinchamos, le ponemos el número fiscal del cliente, el nombre, el número, la dirección, la región, etcétera, donde vive y listo. Luego, entonces, una vez que tenemos en esta ventana elegidos el cliente, ¿cierto? Podemos pasar al siguiente campo que es el nombre del proyecto. Uno normalmente sabe cuáles son los proyectos. Usted está cotizando un edificio y el edificio se llama el edificio Colombia en la avenida Argentina, por decir algo, ¿no? Entonces, bien, entonces uno puede aquí elegir el proyecto en caso que ya exista y en caso que no existe, igual que en el caso anterior, aquí está el botón que dice agregar proyecto. Y agrego el nombre del proyecto, la dirección, los datos generales del proyecto y listo. Y luego, una vez que hemos elegido el proyecto, podemos pinchar, ¿no es cierto?, tenemos lista para empezar a cotizar. Al botón derecho, aquí a la derecha, aquí encontramos un archivo, un botón que permite subir un archivo PDF. Y aquí un campo de observaciones donde podemos estimar, por ejemplo, que esta cotización, podemos decir que es material, por ejemplo, para encofrados de muro, por ejemplo. ¿Ah? O eso nos dice la fachada norte. ¿Ya? Por ejemplo. Entonces, bien, y ahora tenemos hacia abajo la cantidad de elementos que tenemos disponible, que tenemos creados. No necesariamente que tenemos stock, simplemente que tenemos creados. Bien, ¿por qué es importante esta diferencia? Porque resulta que yo puedo estar haciendo una cotización para dentro de 6 meses más o dentro de 3, o también para hoy día. Entonces, independientemente de para cuándo es la cotización, yo tengo todos los equipos disponibles acá, todos los que alguna vez he creado en el menú tablas equipos. ¿Ya? A continuación me dice cuáles son los equipos que quiero ver y por ejemplo yo puedo buscar, tengo un buscador acá, yo puedo buscar acá, ¿no es cierto?, un elemento de equipo y decir, por ejemplo, de esta base voy a cotizar, por ejemplo, 50 de estas, voy a poner la 48 de estas bases, por ejemplo, luego voy a ver aquí plataforma y voy a ver que de estas plataformas de acá voy a cotizar 200 y luego voy a poner diagonal aquí y voy a decir que de estas diagonales voy a colocar 200 también, ¿ya? Por decir algo, ¿no? Y luego tengo esa la cantidad. Junto con eso tengo un botón a la derecha, a la izquierda, perdón, de eso que me dice ver stock. Puedo ver el stock que aquí tengo y me va a mostrar todo el equipo donde está. Entonces aquí me dice, por ejemplo, que de este equipo yo en total tengo 69 unidades solamente.
y 20 están en tal obra, 7 están en el taller de reparación y 42 están disponibles. Eso me sirve para tomar conciencia, porque si yo estoy cotizando 200 unidades, ya tengo claro que va a ser difícil, salvo que compre más, ¿no? Entonces, porque aquí tengo la posibilidad de ver el stock, como decía, y veo todo lo que está disponible en este momento. Entonces, independientemente para cuándo voy a cotizar, yo siempre tengo la alternativa de ver todos los equipos que tengo y ver automáticamente el stock de ese equipo. Si el equipo va en venta, yo hago clic en este de acá. Si no va en venta, simplemente lo dejo ahí y entonces el sistema automáticamente va a considerar que va en arriendo. Por ejemplo, este elemento de acá, yo podría decir que voy a cotizar y voy a mandar 400 y de estos los voy a mandar en venta, por ejemplo. ¿Ya? Ahí está. Y aquí voy a ver nuevamente el stock y ahí está todo el equipo que tengo y sé que tengo 865 elementos y están en distintos lados, ¿no? A continuación, tengo la posibilidad de revisar el precio unitario. Voy a poner verificar para poder revisar todo lo que tengo, lo que estoy cotizando. Al pinchar el botón verificar, lo que hago es resumir la larga lista de elementos a solo aquello que estoy cotizando. Si me falta algo, aprieto modificar. Si estoy listo, sigo con verificar. Ustedes pueden ver acá toda la lista de elementos que estoy viendo. En la columna que corresponde, voy a poner verificar nuevamente para concentrarme en aquellos elementos que son parte de esta cotización. Acá tengo la columna que me permite ver los precios. Y esto es súper importante porque los precios que vienen aquí, junto con las unidades de peso y tiempo, y precio de arriendo, se obtienen automáticamente desde el menú del menú tablas maestro de precios. Es decir, hereda el precio que viene en el maestro de precios. Pero yo puedo modificar los precios libremente acá, de acuerdo a lo que estemos conversando con el cliente o lo que es materia de negociación. Yo puedo cambiar los precios de venta unitario, puedo cambiar los precios de alquileres y puedo modificarlo simplemente. Por ejemplo, este precio de alquiler dice 16, lo puedo cambiar a 15. O este 40, lo puedo cambiar a 35. O al revés, lo puedo cambiar, lo puedo aumentar. ¿Se fijan? No importa, porque eso es parte de lo que uno como comercial está negociando y viendo con el cliente. Esos precios los puedo manejar uno a uno, pero además aquí abajo, a la derecha abajo, ustedes pueden ver que tengo una fila de descuentos. O sea, yo puedo llevar los precios ajustados manualmente o ajustados por un descuento global sobre el precio con el que comienza, que es el precio referencial. ¿Ya? Este precio de acá, de un segundo, voy a borrar aquí. Estos precios de aquí van a finalmente generar la cotización, pero para que yo pueda llegar a una cotización me falta el dato de permanencia, que permanencia es el tiempo estimado que va a estar este equipo en obra. Yo puedo decir que esto lo voy a cotizar por un mes, entonces como aquí dice que tengo unidades día, entonces aquí la permanencia voy a poner 30. Ahora este otro elemento de acá se cotiza por mes, por lo tanto yo voy a cotizar acá 1. ¿Se fijan? Y el precio obviamente tiene que estar referido al precio mensual. Entonces yo voy a decir que el precio mensual van a ser 300, por ejemplo. ¿Ya? Luego acá indico que este elemento se cotiza por día y voy a poner acá que va a estar por 30 días. Y este elemento acá por tantos días y por lo tanto por 30 días. Nuevamente, ¿no? Entonces una vez que tengo a eso, finalmente tengo entonces la cotización completa. Y entonces la puedo revisar. Aquí puedo verificar que tengo los elementos, tengo el precio de reposición informado que viene desde esta columna de acá y tengo el precio total de arriendo que es la multiplicación del precio unitario de arriendo por la permanencia, entendiendo y cuidando que la unidad de tiempo en ambos casos es la misma. Si aquí dice día, acá entonces la permanencia es en días. Luego tengo acá. Y yo podría decir, ¿sabes qué? Hago un descuento o no hago un descuento. Por ejemplo, le ponen un 5% de descuento en el precio de arriendo, etcétera. Una vez que estoy cerrada la cotización, la confirmo. Y esto entonces lo que me hace ahora me permite ir acá a imprimir y voy a obtener el PDF correspondiente. Ahí está la última cotización, la 209. Este botón me permite ir a acceder a ella y acá en la selección la voy a tener nuevamente para imprimir. Ustedes pueden ver acá la vista pantalla de
cotización, y aquí arriba aparecen 4 botones: exportar Excel, PDF de venta, PDF de arriendo o imprimir. Imprimir es imprimir la pantalla tal cual la estoy viendo, que es el equivalente a los 3 puntitos de Google Chrome, que cuando uno va arriba dice imprimir, ¿no es cierto? Pero el PDF de arriendo y PDF de venta están exprofesos separados para poder cotizar separadamente lo que es venta de lo que es arriendo. Bien, voy a pinchar acá. En algunos países existe la obligación de, en algunas empresas más bien, más que países, existe la obligación de poner un costo fijo inicial. En este caso, en caso de que exista, se coloca como porcentaje del precio de venta del equipo o precio de reposición. Yo podría decir que es el 1% del precio de reposición, por ejemplo. Entonces está. Si no está, simplemente se pone 0 y pasa de largo ese botón. Luego entonces llegamos a la cotización aquí en PDF, en que muestra la identificación de la empresa de nosotros, la identificación del cliente nuestro y los elementos tan poco pequeños seguramente en la pantalla, pero créanme que aparece esa información. Informa el código, la descripción, la cantidad de elementos que estoy cotizando, el precio de venta con su respectiva moneda, el precio de venta o reposición, el precio de alquiler o de arriendo con la unidad de tiempo al cual corresponde ese precio, luego la permanencia en la misma unidad de tiempo que estamos entregando el precio, luego las multiplicaciones que corresponden a esto para llegar finalmente al precio de abajo, que dice cuál es el subtotal, el descuento, el total y el impuesto en caso que corresponda. ¿Ya? Entiendo que hay algunas preguntas, vamos a ver. Bien. Entonces, aquí esta pantalla se ve pequeña, precisamente porque estoy compartiendo pantalla, a su vez es muy pequeña, pero ustedes la pueden ver si me siguen en su propia mada, van a poder ver este menú correctamente. Bien. Luego, una vez que está hecha la cotización y la he impreso, como ya hemos conversado, podría ser que el cliente me pida un descuento adicional o que me falta agregar un elemento o que tengo que subir un precio o agregar o sacar un elemento, entonces puedo ir a modificar. Y luego estoy aquí en modificar, entro a esta línea y tengo aquí la posibilidad de modificar o borrar directamente. Esa D que está a la derecha, delete, borrar. Y la S es select, para seleccionar. Entonces yo entro aquí a la cotización. Y tengo ahora acceso directamente a la cotización y puedo entonces cambiar los elementos que yo quiera. ¿Se fijan? Yo puedo cambiar los elementos que yo quiera. Yo puedo decir, sabes que de este elemento, sabes que no iba a ir en venta, va a ir en arriendo. Ese elemento no son 400, son 320. Por ejemplo, cosas así uno puede modificar. O me faltó agregar algo, esta baranda de aquí, me faltó agregar 10 barandas de esta, etcétera. ¿Ya? Y eso me permite modificar. También existe, bueno, voy a verificar acá, antes de pasar a eso, y voy a verificar, y aquí está la información con las modificaciones que hice, ¿no? Voy a modificar, porque quiero mostrar también que existe un botón azul aquí a la derecha, que dice copiar desde otra cotización. Si no fuera esta la cotización que yo quiero hacer, sino que la verdad es que quiero copiar otra cotización que hice anteriormente, y quiero trabajar sobre ella en una versión nueva, entonces yo copio, puedo seleccionar ese botón azul y me va a mostrar todas las cotizaciones que he hecho hasta ahora. Entonces yo al momento de copiar sobre una de ellas, lo que el sistema va a hacer es importar esa cotización en reemplazo de la que tengo actualmente y así voy a poder trabajar sobre ella. Es una forma fácil de poder hacer versiones de la misma cotización. Si yo tengo una cotización entregada a un cliente y el cliente me dice, sí, pero cámbiale esto otro, y yo quiero mantener la trazabilidad de esas, tengo dos alternativas. Una es guardarla en PDF, la versión 1, 2, 3, etcétera, y siempre voy guardando en PDF. Y la otra alternativa, como estoy mostrando ahora, es abrir la cotización que hice al cliente o la cotización que tengo, hacer una copia a través de este botón azul que es copiar, y entonces luego trabajo sobre la cotización anterior y sigo modificando sin problema. Una vez que eso está trabajado y listo, yo voy a verificar y confirmar, y luego se cierra la cotización. Eso es todo lo que es respecto de hacer una cotización, modificarla,
que es durante todo el periodo de negociación que uno tiene con su cliente, el periodo de adaptación, de adecuación de la oferta comercial con el requerimiento técnico del cliente. Una vez que uno pasa eso, podemos ir a confirmar una cotización. Y confirmar significa que ya está cerrado el acuerdo, que ya se acordó el precio, que se acordó todo. Y entonces yo voy aquí y pincho y pongo acá confirmar. Pincho acá, confirmar y entonces confirmo. Bien, queda confirmado. A continuación de confirmar, entonces lo siguiente sería generar un contrato. Voy aquí, generar contrato. Y entonces, como ya tengo confirmada esta cotización, que es la número 209, yo tengo acá la posibilidad de revisarla apretando este botón S o adjuntar el contrato. Por ejemplo, si eso ya uno firma un contrato, una orden de compra o lo que se corresponda, yo puedo adjuntar eso y subirlo, dejarlo junto acá. Recuerden que siempre puede ser un archivo PDF, una foto o una carpeta comprimida, donde pueden haber varios documentos adentro. Y aquí ya tengo el botón hacer para generar el contrato. Me van a aparecer varios campos disponibles. Estos campos son los que se identificaron como variables en el contrato. El texto del contrato está fijo y en el caso de cada uno de ustedes, cuando se necesita, se coloca, se importa. Ustedes nos han pasado, en muchos casos de ustedes nos han pasado el texto, ese texto se ha subido al sistema, ha quedado como fijo, pero hay campos que son variables y esos campos están aquí en la pantalla para poder modificarlos. Entonces aquí yo puedo decir, por ejemplo, esta constructora demo, pero es SA, por ejemplo, el número, la dirección, el nombre del representante, le puedo poner, ¿no es cierto?, el señor Juan Pérez, ese famoso señor Juan Pérez, el root del representante, el DNI, ¿no es cierto?, el cargo, por ejemplo, etcétera, lo que yo puedo cargo, y aquí la fecha, el día de hoy, perfecto. Cualquier cláusula o nota que yo quiera agregar al contrato o modificar, tengo el campo aquí adicional, que son las notas adicionales que se agregan al final del contrato. Lo que yo pueda escribir acá va a quedar, es texto libre y va a quedar automáticamente plasmado en el contrato, como dice aquí, en la última cláusula antes de las firmas. Bien. Y luego una vez entonces genero el contrato. Y me aparece acá el contrato en versión PDF, donde tengo toda la identificación del cliente, el texto que hemos pregrabado con las variables que hemos llenado recientemente. Y además se incorpora automáticamente los elementos que corresponden a la cotización. ¿Ya? Estos elementos que van a la cotización quedan acá agregados en forma automática como parte del contrato. La generación del contrato no es obligatoria, sino que también es opcional y no impide el trabajo de cada uno de ustedes. Pero de respecto del desarrollo del programa, la generación del contrato no es una obligación para poder seguir adelante. Un segundo, por favor. Bien, entonces, el siguiente paso es hacer la orden de trabajo. La orden de trabajo significa, como decíamos antes, que ya la cotización comercial ha sido aprobada. Posteriormente se ha hecho el contrato. Y entonces corresponde dar instrucciones al interior de la empresa para que se prepare el despacho. Entonces voy a hacerle una orden de trabajo o orden de servicio, depende del país. Aquí tengo la misma cotización que estamos trabajando anteriormente. Ahí están los datos y voy a seleccionar acá. Entonces tengo acá la información de lo que se ha contratado. Tenemos acá la observación. Todos los datos que están en la parte superior vienen de la cotización y el contrato. Las observaciones que vienen aquí a la mano izquierda vienen de la cotización. Y por lo tanto ahora yo tengo un nuevo campo de observaciones que son a las horas de trabajo. Esta es una observación, un dato, un comentario que uno puede hacer en forma interna entre la persona que está generando este documento y la persona que va a leer el documento en forma interna de la empresa. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, aquí que es para despachar
eh, eh, no sé, cualquier cosa, solo si cumple condiciona, no sé, por ejemplo, lo que sea, ¿ya? Entonces yo puedo dar un comentario, cualquier cosa, lo que sea, o cualquier instrucción que yo quiera hacer, ¿no? Y aquí abajo me muestra todos los elementos que están cotizando y luego creo la orden de servicio. Básicamente en esta orden de trabajo el único campo que está abierto es las observaciones, que es en el fondo tomar la cotización que ha sido previamente negociada y cerrada y enviarla al siguiente flujo de aprobación. Entonces yo ahí puedo hacer un comentario, intervenir esta orden y poner, saben que cúmplase esto, hágase esto otro, téngase presente. Y luego genero la orden de servicio. Entonces voy a generar la orden de servicio. Me faltó efectivamente un paso, disculpen. Aquí hay un paso que me lo salté sin querer. Hay un paso que falta, que es la bodega cliente. En esta instrucción es decirle hacia dónde voy a despachar, a qué almacén o bodega del cliente. Este es importante porque hay obras que muchas veces tienen más de un almacén. Obras grandes, centros comerciales, hospitales, de repente obras, faenas mineras, qué sé yo, tienen más de un frente de trabajo. Entonces muchas veces uno puede tener un proyecto, pero ese proyecto tiene varios almacenes. Entonces por eso es que aquí es importante decir hacia cuál almacén voy a trabajar. Cuando la relación es uno a uno, es decir, tengo un proyecto con un almacén, como ya hemos visto en capítulos anteriores, ahí da lo mismo, uno simplemente vuelve a indicar el almacén y la relación va a ser uno a uno, pero eso es, de ahí no pasa, ¿no? Bueno, entonces tenemos acá el edificio, en este caso aquí, ¿no es cierto? Vamos a indicar cuál es el almacén. Entonces tenemos la constructora, tenemos el proyecto y tenemos el almacén. Y ahora sí, entonces puedo crear la orden de servicio. Una vez que está creada la orden de servicio, tengo unos menús aquí abajo que dice, puedo eliminarla, puedo agregar una información del cliente, por ejemplo, la orden de compra al cliente que llegó. Entonces yo puedo aquí decir, no sé, la que sea, por ejemplo, y aquí buscar este y adjuntar un archivo. Y voy aquí, ¿no es cierto? Y encuentro el archivo adjuntar, luego, y con eso queda ya la información grabada tanto del contrato, de la cotización que hemos recibido anteriormente, como ya expliqué, y además una orden de compra que ha llegado. Es decir, todos los documentos que vayamos recibiendo de parte del cliente en distintas etapas del proceso de cotización van quedando grabados en el sistema, todo adjunto. Aquí este botón de acá, este menú de acá me viene revisar o imprimir una orden de trabajo y luego pasamos al paso de confirmar, que igual que en los casos anteriores está diseñado para que haya la opción de que un tercero pueda opinar o confirmar o aprobar o eliminar, ¿no es cierto? El flujo que se está trabajando. Luego aquí entonces tenemos aquí esta cotización, estas son todas las que están pendientes de trabajo, ¿no es cierto? Y vamos a confirmar esta que está aquí. Confirmamos, perfecto. Entonces hemos revisado el menú de cotización, el menú perdón, de generar la cotización, imprimirla, confirmarla, generar un contrato y la orden de trabajo hasta su confirmación. Existe un menú que me lo salté ex profeso y ahora voy a ver sobre él, que se llama cambiar estado. Cuando yo voy a cambiar estado, me permite eliminar e ir limpiando las cotizaciones viejas o cotizaciones que ya no tienen sentido, que no, lo único que hacen es contaminar la memoria del sistema, ¿cierto? Y a la vista. Entonces yo en este menú, que se llama, dentro de cotizar está cambiar estado, yo tengo la opción de decir, ¿saben que esta cotización de este cliente ya no va más? Porque se modificó, porque se perdió el proyecto, porque se cambió todo, no tengo idea. Entonces yo simplemente puedo decir cerrada o perdida. Si está abierta, entonces yo siempre la voy a tener disponible hacia abajo para poder llegar a los pasos que mencionaba antes de modificar, cotizar, generar la orden de trabajo y posteriormente confirmar esa orden de trabajo. O sea, siempre va a estar disponible para, como en la esperanza de que eso se transforme en un negocio o en una orden, en un trabajo, ¿no? En una orden de servicio. Pero si esta cotización ya no queremos verla más en la pantalla porque se modificó, porque ya no va más, porque no corresponde, entonces yo la puedo poner cerrada. Y también existe la opción de poner perdida. ¿Cuál es la diferencia? Desde el punto de vista del sistema, no hay diferencia. En ambos casos simplemente la saco del registro, la oculto. Pero
desde el punto de vista comercial, me podría interesar a mí, ¿no es cierto?, tener una estadística de saber cuántas obras, cuántas cotizaciones se han perdido frente a la competencia. Y diferenciarlas de aquellos que simplemente las cerré porque, por ejemplo, la cambié y ya no quiero tener esta cotización. La tenía por un tema de trazabilidad, pero no me interesa seguirla teniendo, entonces la cierro, ya no la veo más, pero estoy trabajando con una versión posterior de la misma. En el caso de perdida, como ya decía, es como para llevar desde el punto de vista comercial una estadística y poder saber cuántas obras, cuántas cotizaciones he perdido contra la competencia en caso que así corresponda. Bien, seguimos entonces. Una vez que hemos hecho la cotización, la hemos modificado, la hemos impreso, la hemos entregado al cliente, la hemos negociado, la hemos confirmado finalmente, generado el contrato. Hemos hecho la orden de trabajo interna para que el flujo interno de aprobaciones de la empresa permita aprobar el despacho, ya desde el punto de vista nuestro, que deriva finalmente en una orden de trabajo. Vamos finalmente a la instrucción de despacho. Y aquí es donde entra el logístico. El logístico que está a cargo de la preparación y despacho. Entonces voy a pinchar acá, despachar. Cuando encuentro esto, cuando entro aquí, me encuentro con todos los proyectos que están disponibles para despachar y que todavía les falta completar. Acá no hay nada completado. Si estuviera completado no estaría aquí. Basta con que me quede una pieza por despachar, una tuerca al menos, para que el sistema siga indicando te queda pendiente. Entonces el logístico, cuando ingresa a este menú, él va a ver en su pantalla todos los pedidos de material que tiene vigentes y por los cuales tiene que todavía hacer procesos de despacho. Vamos a ir a este que es el que acabamos de aprobar, ¿no es cierto? Este de aquí viene de la cotización número 209, que aquí en este botón la puedo revisar. Viene de la orden de trabajo número 32, corresponde al edificio de este nombre, ¿no es cierto? Ahí está el proyecto, Diaguitas 2020, que corresponde al cliente demo, ¿no es cierto? Y que tiene asociado un almacén, una bodega que se llama Diaguitas 2020 también. En este caso la relación es 1 a 1 porque el edificio es en sí mismo el almacén. En otros casos yo podría decir, como comentamos antes, que una faena minera, una represa, un puente, una carretera, un hospital, un centro comercial, pudieran tener varios frentes de trabajo distintos. Entonces el proyecto se llamaría de una forma y podríamos tener distintos almacenes. ¿Ya? Por lo tanto podríamos tener una abertura. Bueno, volvemos acá, entonces nos mantenemos en esta línea. Voy a pinchar el botón Select acá. Y entonces voy a encontrar con toda la información que ahora yo como logístico tengo que procesar para realizar el despacho. Desde arriba para abajo voy a ver el número de la orden, la identificación del cliente, la fecha de la orden, ¿no es cierto? El almacén al cual tengo que despachar y luego entonces ahora yo como logístico tengo que empezar a trabajar. Y el área de trabajo está definida en tres partes. La primera parte es la identificación del trabajo que yo voy a hacer. Desde dónde voy a despachar, cuál es la fecha, observaciones, etc. Luego acá cuál es la orden original y acá cuál es la orden real o cuál es el despacho real. ¿Por qué esta diferencia? Muchas veces sucede que me piden, por ejemplo, esta base regulable de 60 centímetros. Me piden 48 elementos. Pero resulta que puede ser que no tenga. ¿Qué pasa si no tengo en el momento del despacho? Supongamos que tengo que despachar hoy día y no tengo. Bueno, en algunos casos, dependiendo del equipo que estamos revisando, existen sustitutos. Y yo podría decir, ¿sabes qué? En vez de este elemento de 60 centímetros, tengo uno de 65, de 70 o de 80. Entonces, si se hacen las consultas y técnicamente se puede y se aprueba, entonces yo podría decir, ¿sabes qué? Vamos a cambiar este elemento y vamos a reemplazar este con otro que sí tengo en stock. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver precisamente ahora. Entonces vamos a ir viendo. La orden original me pide esto que está arriba y yo tengo que definir desde dónde voy a despachar. La primera
pregunta es ¿de dónde? ¿No es cierto? ¿Desde dónde? Entonces, origen, arriba a la izquierda. Voy aquí, pincho origen. Y digo, ¿sabes qué? Voy a despachar desde mi almacén de disponible, o equipo disponible, o la bodega taller, o lo que sea, ¿no? Voy a despachar desde disponible, porque soy yo el que estoy despachando, por lo tanto yo logístico tengo acceso a ciertas almacenes o bodegas que están aquí a la mano mía, ¿no es cierto? El taller de reparación, la bodega disponible, incluso la bodega de baja, si es que la tengo aquí disponible, ¿no? Bien, luego me dice desde dónde voy a despachar eso. Destino, esto ya viene definido de antes. El número del movimiento es un número correlativo automático que da el sistema, pero si ustedes lo quieren cambiar no hay ningún problema, simplemente pinchan acá y lo cambian por el 890 o el que corresponda, ¿no? O le pueden poner, por ejemplo, el año por ejemplo, 2020 y el número 890, como ustedes quieran. Eso queda. Nuestra sugerencia es que mantengan el correlativo que ya viene de base, pero ustedes pueden modificarlo simplemente. Lo importante es que siempre todo movimiento tenga un número de identificatorio, porque en el futuro me va a servir para la trazabilidad de todos los movimientos de todos los equipos. El número de referencia se refiere al número externo que yo pueda agregar. Aquí yo puedo agregar libremente lo que yo quiera. Puedo agregar el número de la orden de compra al cliente, puedo agregar una guía de despacho, un remito, un documento fiscal, cualquiera que yo tenga que va a acompañar el camión, lo que yo quiera. La fecha del despacho. Y las observaciones también, campo libre para texto, yo puedo decir corresponde, por ejemplo, puedo poner el texto que quiera, ¿no? Y luego voy a ir al equipo, a la instrucción de despacho. Voy a, por ejemplo, que el anclaje esté aquí, me piden 400. Entonces voy a buscar acá, voy a copiar este código de aquí, para no equivocarme. Voy a buscar seleccionar. Perdón, voy a borrar estas líneas celestes. Y voy a buscar acá el elemento que me están pidiendo. Ahí está, ¿no es cierto? El elemento. Lo tengo acá. Y entonces me dice que stock, ahí está inmediatamente, me dice que stock tengo 8. Me están pidiendo 400. Bueno, lo único que voy a despachar son 8. No tengo más. Y esta equivalencia que está acá, me dice cantidad equivalente a rebajar de la orden. Es decir, estos 8 elementos que están despachando acá, ¿a cuántos elementos equivalen de acá? En este caso, 8. Y uno dice, oye, pero es media estúpida la pregunta, ¿no? Pero ya voy a explicar por qué. Muchas veces hay elementos que se pueden sumar. Por ejemplo, cuando estoy despachando un panel de encofrado, yo necesito despachar un panel de 30 centímetros por 1 metro. Pero resulta que no tengo. Pero sí tengo paneles de 30 centímetros por 50 centímetros. Entonces yo podría decir, ¿sabes qué? Voy a despacharte, en vez de un panel de 1 metro, te voy a despachar 2 paneles de 50 centímetros. Entonces yo aquí en la equivalencia voy a poner esa relación 2 a 1 para que el sistema entienda que yo a través del despacho de este elemento en una equivalencia de 2 a 1 estoy cumpliendo con el pedido original. Hay algunos casos en que se entiende perfectamente, como por ejemplo lo que acabo de decir, paneles de encofrado. Hay otros casos en que definitivamente no aplica, no se pueden sumar. Pero sí el reemplazo también. Si yo, por ejemplo, acá tuviera que estoy enviando, por ejemplo, un taladro. Y resulta que el taladro es el código A, pero no tengo el código A y tengo el código B, pero equivale al código A. Entonces yo también podría decir, ¿sabes qué? Voy a reemplazar el código A que me están pidiendo acá por un elemento código B, pero la equivalencia también es 1 a 1. A pesar que es un equipo distinto, equivale al otro, por lo tanto lo voy a poder enviar y entonces la equivalencia en este caso va a ser la que corresponda para poder cumplir con el pedido. En este caso, que estoy enviando solo 8 elementos de los 400 que me piden, no tengo más, y como no tengo más lo voy a dejar pendiente ahí. Voy al siguiente, base regulable. Me piden, por ejemplo, ¿no es cierto? Voy a buscar seleccionar y voy a poner aquí arriba base regulable. Aquí está la base regulable que me están pidiendo, que es la de 60 centímetros, que es esa. Voy a pinchar esa. ¿Cuánto hay?
Me piden 48, tengo 49, perfecto, voy a despachar las 48, no tengo problema. ¿Qué habría pasado si no hubiera tenido el stock? Bueno, hubiera podido decir, sabes que de estas voy a despachar solo 10, por ejemplo, que equivalen a 10, y pincho de nuevo el buscar seleccionar y digo, sabes que voy a despachar esta otra de 80, y esta 80 tengo 64 y voy a despachar aquí 38 que son las que me faltan. Y entonces yo podría decir, por ejemplo, si aplicara que esas 48 que tengo que despachar acá, ¿no es cierto?, las voy a reemplazar por 10 de la misma medida y 38 de una medida distinta, por las razones que correspondan, por falta de stock, por cambios en último minuto, lo que sea, ¿no? Etcétera. Normalmente es cambio de stock porque estoy hablando del tema logístico. Voy a despachar esta otra diagonal ahora. Vamos a ver la diagonal de 257 que tengo que despachar. Vamos a ver aquí, diagonal de 257, aquí está. Voy a pinchar acá. Y me dice que tengo, de las 200, tengo solo 42. Voy a despachar las 42. Voy a ver si puedo elegir otra. Tengo una diagonal, esa de ahí. ¿Qué otra diagonal puedo mandar? Podría mandar esta de aquí, que es una diagonal auxiliar. Voy a probar cuántas tengo de este stock. Me dice que tengo 7. Vamos mal. Tengo 7, pero por lo menos las voy a despachar. Voy a buscar otra que tengo aquí. Esta aquí. Y de esa tengo 56. Voy a despachar las 56. Bueno, en total, lo que estoy haciendo es despachar entre todas estas en la misma equivalencia 1 a 1 la cantidad que tengo en este momento, ¿no es cierto? Todavía me falta para llegar a las 200, pero por lo menos ya logro despachar de acuerdo a eso. Esta vista que estoy haciendo es solamente la indicación que tiene el logístico para poder cumplir con el despacho que le han solicitado. Si tiene stock, despacha todo. Si no tiene stock, despachará con cambio o no. Eso ya es en materia de logístico y de cada uno de ustedes. Lo que yo estoy haciendo aquí es simplemente enseñar la operación de MADA más que la filosofía del negocio, ¿ya? Y luego voy a ir aquí a este último elemento que me pide despachar 200. Voy a decir, ¿sabes qué? De este elemento acá voy a ver que tengo que despachar plataforma, ¿no es cierto? Un segundo que no me acuerdo el elemento que era. Plataforma 0, voy a copiar el código. No, voy a copiar esto acá, plataforma 0. Voy a buscar seleccionar, voy a buscar acá. Tengo todas las que tengan acá, entonces voy a ver acá cuál era. Era esta, la de 307. Está aquí. Ahí está, la de 307. Me dice que tengo 500 unidades, tengo que despachar 200. Voy a despachar 200 entonces. Y la otra que me equivoqué, simplemente la dejo en 0. No afecta. Bien, terminado el proceso de despacho. Me indica en amarillo todas las celdas que yo he modificado para estar seguro y confirmo. Y una vez que confirmo, me aparece entonces la nota del pedido, ¿no? Y me dice cuántos elementos voy a despachar de cada uno. Ustedes podrán ver que aparecen todos los elementos que tienen cantidades positivas que yo trabajé. Los anclajes, lo que sea. Ahora me indica el pedido, ¿no es cierto?, que estoy despachando. Y por supuesto que entonces, una vez que está el pedido hecho, tengo esta guía que es una nota de salida. Esta nota de salida está en nivel de PDF borrador, pero yo podría conectarla con el despacho fiscal si es que así se necesita. En caso que tenga que modificar un despacho, voy simplemente acá. En caso que tenga autorización, voy aquí al botón editar y puedo decir, ¿sabes qué? De estos elementos no estoy mandando los 56, sino que voy a mandar solamente 40, por ejemplo, lo que sea. Verifico, confirmo y tengo la posibilidad de modificar una cotización, perdón, un despacho que estaba trabajando previamente, ¿sí? Y finalmente, el listar despacho no es más que simplemente hacer un listado. Si ustedes tienen cargadas las imágenes de los equipos, van a poder ver con imágenes los distintos elementos, van a poder seleccionar y ver la guía aquí, ¿no es cierto? A continuación, y aquí a la izquierda les va a aparecer las imágenes de cada elemento y entonces al momento de imprimir van a poder tener esa misma guía con las imágenes. En caso que las imágenes no estén cargadas, no lo van a ver, ¿no? En el caso del logístico, como decía antes, una vez que ha despachado y ha cerrado, vuelve a trabajar sobre el menú despachar
y se va a encontrar de nuevo con que este elemento sigue pendiente, ¿no es cierto? Entonces ahora voy a seleccionar. Yo anteriormente despaché una cierta cantidad desde la bodega de disponible. Ahora yo podría decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un segundo despacho, pero esta vez desde otro origen, desde otro almacén. Y voy a hacer, por ejemplo, el almacén de bodega taller. Por ejemplo, voy a mantener el número, voy a mantener la fecha, voy a mantener los datos, ¿no es cierto? Y ahora voy a ver este elemento. Voy a ver acá el anclaje. No tengo anclaje acá en este almacén. La base, tenemos base en este lado de aquí. Ahí tenemos bases. Pinchamos acá y me dice que tengo 2. Bueno, ok, despacho esas 2. ¿Fijan? Y así sigo funcionando. La diagonal 257. Voy a ver si tengo aquí elemento diagonal. No tengo diagonal en ese elemento. Por tanto, solamente voy a despachar este elemento aquí. Confirmo. Me genera el PDF de envío, me indica que este elemento salió desde la bodega taller. Como alcanza a leerse ahí, en algunos casos está muy chica la pantalla, tal vez no lo ven, pero créanme que ahí dice bodega taller. Cierro, perfecto. Luego puedo hacer el ejercicio una tercera iteración y puedo decir, sabes que voy a despachar ahora desde otro almacén, porque tengo stock en otro almacén. Voy aquí, pincho y voy a decir, por ejemplo, equipos disponibles. Vamos a ver si es que esta vez tengo anclaje. No tengo anclaje desde acá. Tengo base regulable. Despaché 2 más, etcétera. Bueno, eso es. ¿Se fijan? Entonces, así puedo seguir iterando hasta encontrar el elemento. Creo que baja tenía acá. Ahí tengo, por ejemplo, en la bodega de baja tengo esos 23. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo va a despachar de baja? Bueno, podría ser que la instrucción fue, anda donde los de baja, no tengo stock, rescata, despacha, no sé, estoy inventando, ¿no es cierto? Pero lo que importa en el espíritu de lo que acabo de mostrar es que el despachador va a encontrar siempre en el menú despachar todos aquellos pedidos que todavía tienen algo pendiente de despachar. Por lo tanto, él cada vez que ingresa aquí va a ver toda la lista y ustedes van a poder revisar también todas las cosas que están pendientes de despacho, así sea una tuerca. Una vez que se cierre el pedido y se complete el pedido, desaparece acá. Mientras que al menos una tuerca pendiente por despachar va a estar en esta lista para que se pueda cumplir con lo prometido. En caso que ustedes digan, ¿sabes que ya no más? Ya no vamos a despachar más. Ya finalmente se acabó con lo que se despachó. Entonces ustedes pueden simplemente acá pueden ir a revisar la orden en el menú cotizar, revisar la orden de trabajo y yo puedo decir, ¿saben qué? De este elemento más donde dice pendiente, terminada. ¿Por qué significa terminada? Que simplemente ya no va más, o sea, ya lo que despaché se despachó y lo que faltó despachar no se despacha más. En caso que así fuera, ustedes pueden dar por terminado, entonces, como decía, aquí en el menú revisar las órdenes de trabajo que están pendientes de despacho para que de esta forma ya no le aparezcan más al encargado de logística y él sepa que ya no tiene que preocuparse más de ese pedido. Cuando ustedes entran a cotizar, despachar, más bien el logístico entra a cotizar, despachar, ustedes van a ver que ya no aparece el diaguitas de la cotización 209 que estábamos viendo anteriormente, que la orden de trabajo 32, ¿se acuerdan? Ya no está más la orden de trabajo 32, porque precisamente la eliminamos. Acabo de informar que está terminada. Lo que se despachó y lo que no se despachó simplemente ya no se necesita, se resolvió de alguna otra forma. Eso es cotización. Espero que haya sido claro. Les insisto que hay un menú de chat donde pueden hacer sus preguntas. Hasta ahora no hemos recibido ninguna pregunta. Tenemos 3 preguntas, Jorge, en el chat. Por favor, adelante. La primera pregunta es de Orlando y nos pregunta, la diferencia entonces sería que una cotización cerrada puede ser una que ya se despachó y la perdida es la que se perdió y no se realizó. Correcto.
Pero perdida es porque no se despachó porque la perdiste contra tu cliente, contra tu competencia. ¿Ya? Perfecto. Sí. Miguel Catalina nos pregunta, ¿los productos sustitutos de despacho aplica el precio del ofertado o del sustituido? Aplica el precio del ofertado, pero hay que revisarlo igualmente en el menú precios que lo vamos a ver en un próximo capítulo, porque podría ser que hubiera variaciones o que tú quieres cambiar el precio. Podría ser que tú despachaste un puntal de aluminio en vez de un puntal de acero y ese puntal de aluminio va a ir al precio del de acero, pero resulta que cuando la equivalencia es 1 a 1 es fácil entenderlo, pero cuando la equivalencia es más de 1 a 1 hay que entrar al menú precio y revisar los precios que se están tomando porque podrías agregar más cosas. Por ejemplo, en el caso de los encofrados, si tú dos paneles en reemplazo de uno de mayor tamaño, esos dos paneles además tienes que agregarle elementos de conexión. Entonces, esa matemática tienes que hacerla manualmente. Porque tú dices, ya, yo voy a tomar dos paneles de 50 centímetros en reemplazo de un panel de 1 metro. Ok, pero a eso tienes que agregarle, por ejemplo, dos cerrojos o dos conectores. Y eso significa además seguramente agregar un tensor más con una tuerca más. Todo eso es un conjunto de elementos cuya matemática necesita ser analizada humanamente y después revisada en el menú bodegas. En vez bodegas, precios por bodega directamente, donde vas a tener que ir a modificar eso directamente, sobre todo, como digo recién, en aquellos casos en que la equivalencia no es 1 a 1. Cuando la equivalencia es 1 a 1, el precio que toma es el precio del reemplazado. Perfecto, Jorge. Y tenemos una última pregunta de Orlando López, donde nos pregunta, la pregunta dice, en el ejemplo de las equivalencias, la ¿Sí? cantidad de 38 que fue reemplazada por otro equipo, ¿los 38 quedan como pendientes o queda como que se enviaron todos los equipos solicitados? Si yo tengo un reemplazo de un elemento A por un elemento B y la equivalencia dice que el elemento B, dada la equivalencia, equivale a la cantidad A, entonces se netea, se mata, se elimina la línea. Si yo digo, voy a despachar, eh, por ejemplo, vuelvo al tema de los encofrados. Si yo voy a despachar un encofrado de 1 metro, pero no tengo stock y voy a despachar dos encofrados de 50 centímetros, en la equivalencia voy a poner 2. Perdón, que esos dos equivalen a 1. En la equivalencia voy a poner 1. Voy a decir, tengo un panel de 1 metro, pero en la realidad voy a despachar dos paneles de 50 centímetros. La equivalencia es 1, porque esos dos paneles, esas dos unidades, equivalen a 1 del original. Por lo tanto, el sistema va a decir, a pesar que tengo dos unidades físicas que estoy despachando, la equivalencia es 1. Por lo tanto, si yo tengo acá el original, el pedido original son 100 elementos. Acá, para poder matar esos 100 elementos, yo tendría que despachar en esta equivalencia de paneles que son de la mitad de tamaño, yo tendría que despachar 200 unidades del tamaño medio. Y en esa equivalencia yo le pondría 100. Entonces yo diría, esas 200 unidades equivalen a 100 del original. Por lo tanto, la línea se anula, se netea y queda cumplido el hito. No sé si queda respondido Orlando, si queda claro. En el Mira, caso de una máquina, por ejemplo, yo podría decir, sabes que tengo que despachar una grúa y la grúa es de 20 toneladas, pero resulta que no tengo la grúa de 20 toneladas disponible en este momento. Voy a despachar una grúa de 30 toneladas. Bien, la grúa de 30 toneladas, en la equivalencia le voy a poner 1, porque esa grúa de 30 toneladas equivale a una grúa de 20 toneladas que es el pedido original. Luego el precio, en ese caso, es el mismo del original, porque se supone que yo respeto el precio original, pero lo puedo modificar en el menú bodegas o almacenes, precios. ¿Ya? Son los dos casos en que se me ocurren ahora, donde uno puede reemplazar elementos y enviar distinto a lo que estaba pedido originalmente.
Jorge, mira, tenemos otra pregunta de Miguel Catalina. ¿Mm? Nos pregunta si las cotizaciones tienen dónde incorporar la forma de pago. Cuando tú haces una cotización, hacer cotización, existen dos formas de responder a esa pregunta. La primera, en este campo de observaciones, tú puedes escribir libremente el texto que quieras. Y eso es un texto que tienes que escribir cada vez. En el caso de los textos fijos, que son permanentes, queda en la cotización, lo voy a mostrar ahora porque parece que no lo mostré anteriormente, cuando uno imprime una cotización, lo voy a mostrar acá. Acá, por ejemplo, el PDF de arriendo. En la página 2 de esta cotización, uno puede agregar todos los textos fijos que quiera. La página 2, 3, 4, etc. Tenemos clientes, algunos de ustedes, que en sus PDFs de cotización tienen 3 o 4 páginas de textos donde han puesto textos que son fijos, condiciones de pago, condiciones comerciales fijas, estándar normales de la empresa, y instrucciones técnicas, dibujos, imágenes de los productos, etcétera, ¿no? Cualquier cosa. A partir de la página 2 en adelante, ustedes pueden dejar el texto fijo que quieran. Y ese texto fijo va a aparecer siempre en todas las cotizaciones al momento de imprimirlas. Si ustedes quieren cambiar alguna de esas cláusulas o agregar una nueva, siempre está el campo entonces del menú cotizar, el campo de observaciones, donde pueden tener tienen el espacio que quieran para escribir todo lo que necesiten. No tenemos Los más textos, preguntas. perdón, gracias. Los textos fijos quedan ahí, y esos textos fijos ustedes nos los tienen que enviar para que nosotros los dejemos ya fijos, agregados en las cotizaciones. Lo mismo que en las guías de despacho, remitos, albaranes o en los contratos. Todos esos textos fijos en esos tres documentos, cotizaciones, guías de despacho, albaranes, remitos y contratos, que vayan a quedar fijos para siempre. Bueno, para siempre es muy largo, pero por mucho tiempo, ustedes nos los envían y nosotros entonces los agregamos y quedan ya parametrizados ahí, junto con la identificación de su empresa y otros datos más. Aprovecho que está Miguel Catalina aquí porque me hizo él una observación él hace unos días atrás y no la hemos terminado de corregir todavía. Es que en algunos casos, por temas de idioma y de países, a veces mezclamos la palabra bodega, almacén, alquiler, arriendo, y de repente en un mismo documento aparecen mezcladas o en una misma vista. Así que les pido, aprovecho de pedirle a todos que si encuentran casos como eso, nos lo informen para poder hacer las correcciones país por país. Jorge, Christopher, ¿Mm? Orlando está pidiendo la palabra. ¿Sí? Inmediatamente le doy la palabra. Orlando, debes activar tu audio. ¿Aló, Orlando? Nuevamente, Orlando. Ya, mientras Orlando toma la palabra, quiero insistir en dos puntos que mostré antes. El cambiar estado es para cambiar el estado de una cotización que aún no ha sido despachada. Es decir, durante el proceso de cotizaciones. Hay cotizaciones que me interesa tenerlas y cotizaciones que las quiero borrar de la lista. Y por eso está abierta, cerrada o perdida. Abierta está para que continúe el canal de aprobaciones hacia abajo. Cerrada es porque
no va más esa cotización, la cambié, por ejemplo, y perdías porque la perdí como cotización. Pero en el menú cotizar, revisar órdenes de trabajo, yo lo que voy a ver también es una lista desplegable donde puedo tener pendientes cerradas y terminadas, pero esta lista se refiere a las instrucciones de despacho. A diferencia de la anterior muere en la etapa de cotizaciones, no trasciende hacia abajo salvo que esté abierta. En esta etapa, en cambio, que estoy cotizar, revisar desde trabajo, lo que estoy haciendo es limpiando la lista que el despachador tiene en sus ojos, al frente a sus ojos. Eso es. En esta lista lo que quiero hacer es decir, mientras esté pendiente, el despachador siempre la va a tener a la vista hasta que él cumpla con despachar todo. Pero si yo, por instrucciones comerciales, técnicas o lo que sea, doy por terminada este despacho o cierro, simplemente yo tengo la potestad de ir aquí, cierro y automáticamente el despachador ya no la ve más. ¿Ya? Es importante que tengan claro esas dos etapas que son muy diferentes. Acá, si está pendiente, el despachador la tiene a la vista. Si está cerrada es porque, por ejemplo, se acabó la obra. Perdón, cerrada es porque yo la cierro. Yo cierro el despacho, ya sabe que no despache nada. Lo que quedó pendiente, quedó pendiente. Y terminada es para simplemente poder llevar una estadística de cuáles obras terminaron, a pesar que o sea, si quedó algo pendiente, se terminó y se terminó. No, se acabó la obra. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Christopher? No, Jorge, no tenemos más preguntas. Perfecto. Entonces ha sido un gran gusto tenerlos a todos aquí presentes el día de hoy. Lo esperamos el próximo jueves a la misma hora. Cuidado.